No se oye bien allá para que le aumente, fíjate. Yo no hablo como hablan los hebreos, pues algo se solta que se oye ya una palmería igual. Entonces, tú sabes, no se oye bien. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Ah? Aquí todo lo se oye aquí. ¿No será que no está encendida, mía? No, sí, ya se oye. Aló. No, se ve el azul, no se ve el azul. Sí, te lo has sorprendido. Sí se oye, ¿Eh? hace falta un poquitico de que subir un poquito de volumen a la corneta, pero no se oye. ¿Se oye bien? Se oye bien, Simón, dale. Tranquilo. Así es. Esta es la noche. Se ve y se oye. Ah, gracias. Bueno, Bueno, se ve. para que no después que termine el culto, aquí hay unos cuantos médicos. Ay, yo no oí nada. Bueno, los que pasan de 80 para arriba, ¿no? Que todavía tenemos 50, oímos todo clarito. Entonces, hermanos, el tema que la semana pasada les presentaba, el buen samaritano y su gran misericordia. Ya les explicaba la semana pasada que ese buen samaritano y su don misericordia, que en el versículo 34 dice, y llegándose vendó sus heridas y echando, el 33, ¿no? El 33 dice, mas un samaritano que transitaba, viéndole, fue movido a misericordia, Y el 37 también dijo, el Señor interrogando al sacerdote y le dijo al Señor Jesucristo, y él dijo, el que usó con él, de él misericordia. O sea, le respondió el sacerdote al Señor Jesucristo en esa interrogación. Entonces, pero aquí, como yo le expliqué la primera vez, Señor Jesucristo es el buen samaritano que ha usado con nosotros no solamente una vez misericordia, sino 2 veces. Ya le expliqué que la dualidad de que él haya expresado 2 veces la palabra misericordia significa que es verdadero, que es veraz, que es eficaz y que está a la disposición de los seres humanos, porque ¿quién ser humano aquí en este mundo ha tenido misericordia para la vida eterna de su prójimo? ¿Verdad? Ninguno, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Daniel, ni ninguno de los apóstoles. Porque esa misericordia de que habla el Señor Jesucristo cuando está presentando esta parábola, ¿por qué presenta el Señor esta parábola? Porque si ustedes leyeron el capítulo 10, que viene entonces una hilación perfecta en este capítulo 10 y termina de una forma muy perfecta también. Entonces, claro, el Señor Jesucristo se valió de la oportunidad, de la ignorancia y de la torpeza y de la falta de caridad que tenían aquellas personas religiosas en el pueblo de Israel con su prójimo. Por eso yo les dejé 3 palabras la semana pasada al Telenón que íbamos a considerar. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo cuando interroga al sacerdote, o sea, a este doctor de la ley, a este hombre capacitado en todos los conocimientos, porque era un intérprete de la ley, lo que se llama hoy en día un jurisconsulto, o consulto? Y entonces era un hombre dotado de todas aquellas cosas de aquel entonces. Y cuando el Señor les explicaba y alababa a Dios delante de los discípulos y de otras personas, él estaba presente. Y dice aquí que este doctor de la ley, intérprete de la ley, tentando al Señor Jesucristo, dice que intentándole, le hizo una pregunta: Maestro bueno, ¿qué cosa haré? Maestro, y diciendo, Así no, ¿qué cosa? no, el 25 dice, y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciéndole: Maestro,
que haciendo qué cosa poseeré la vida eterna. Ya leíamos la semana pasada que ninguna obra hay que los seres humanos hagamos para poseer la vida eterna. Ahora, él como intérprete de la ley, él como sacerdote, ¿verdad? Él tenía que saber. Es como en el almanaque, parece que tiene un texto ya de Romanos 10:10, de 3:10, que dice: no hay justo ni aún Justo. justo, sí, no hay ni uno. Entonces, ninguna persona delante de Dios puede justificarse, ninguna persona puede fabricar la salvación de su alma, ni la puede fabricar para hoy. Es por eso que vino el Señor Jesucristo, como él decía: yo he venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Porque eso estaba escrito en los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que llegaría el día cuando Dios enviaría a un Silo, el hebreo que significa un Salvador, el profeta, el Hijo de Dios. Entonces, cuando llegó la hora, que el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio: ha llegado la hora, arrepentido y creer al Evangelio. Bien, entonces, en esto que oyó este intérprete de la ley, porque claro, hay que entender que era un día sábado, porque este sacerdote bajaba de Jerusalén, de Jericó, viendo la geografía. Jerusalén quedaba allá arriba a 880 metros. De Nazaret quedaba 727 metros. Entonces, subiendo, porque usted sabe que el monte Moria arriba fue escogido por Dios, y allí se construyó Salomón ese templo. Todavía ese segundo templo no había sido destruido en la época del Señor Jesucristo, que fue destruido, ya ustedes todos lo saben de memoria, por el emperador, el general Tito, y el otro emperador de Roma. Entonces, ese día sábado bajaba un sacerdote bien vestido, porque para subir ese día sábado a dar culto a Dios, y las ceremonias que hacían allá en ese templo conforme a la ley, había una vestidura para presentarse delante de Dios en ese templo. Había muchos sacrificios, muchas cosas allí. Pero si la persona no iba de acuerdo a la ley, allí no entraba, ¿no? Porque era mandato de Dios, porque ellos eran los que tenían entonces el derecho, el deber de tomar el rollo en aquel entonces para leerlo al pueblo y explicárselo al pueblo, y sobre todo la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque sobre todo los sacerdotes de esa época tenían un interés en la segunda tabla, donde estaban los otros 5 mandamientos, de, si es posible, interrogar a algún oyente si estaban practicando los deberes domésticos o familiares, porque los otros 5 mandamientos eran los deberes hacia Dios, pero también la otra tabla mandaba los deberes hacia mi prójimo. Entonces el sacerdote intérprete se ocupaba todos los sábados, que era el día de descanso, de explicar de acuerdo al turno que le tocaba, porque era una variedad de ellos, porque no todos los levitas eran los sacerdotes, y no todos los levitas tenían esa, digamos, vamos a llamarlo así, ese privilegio de leer, interpretar, explicar y aplicar la palabra de Dios al pueblo que subía a Jerusalén. Ya les digo, era una subida arriba al monte Moria, a donde estaba el templo. De Jericó allá habían 880 metros. Todas las personas que han leído la geografía y han medido, porque aquí dice que todos los que bajaban de Jerusalén a Jericó, respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía
Jerusalén a Jericó. Jerusalén estaba allá arriba, a donde estaba el templo. Ese lugar ahorita lo tienen ¿quiénes? ¿Ah? ¿No? Los musulmanes tienen una mezquita allí, ¿no? Y esa no lo pueden ni tocar nadie, sino ya ellos se acapararon eso hasta que venga el Señor y haga juicio, como lo dicen los profetas, y le quite ese lugar santo. Pero entonces observen bien que este sacerdote, con todas sus vestiduras, de acuerdo a lo que él predicaba allá, era un teórico. Era un hombre que sabía mentalmente todo lo que decía la ley. Pero cuando le llegaba el momento de practicar lo que mandaba la ley que hacía, ¿no? Y Dios le presentó la oportunidad, ¿no? Y Dios le presentó la oportunidad. Y no lo hizo. Entonces el Señor Jesucristo, sabiendo que esto no es una fábula, esto no es una fábula, no se le olvide que en ninguna parte de la Escritura el Señor Jesucristo nunca usó fábula, porque ¿qué es una fábula? Una cosa imaginaria, una creación, una cosa falsa, pero que despierta algún interés. Sobre todo a los chicos les gusta mucho la fábula, pero nunca en las Escrituras, ni en ningún libro encontramos, salvo un caso que pasó en el Antiguo Testamento de Jehú y su hija, ¿entiendes? Son un caso ahí erróneo que cometió uno que iba a ser rey. Entonces, esto que el Señor Jesucristo explica aquí, se valió de la oportunidad de dos personas que eran sumamente religiosas, porque si ustedes ponen el interés en el versículo 30 y 31, y respondemos así: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Y el 31 dice, ya va el primero, ¿verdad? El sacerdote. Viene el 30, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viviéndole se pasó de un lado. Y el 32, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viviéndole, se pasó de un lado. Así que tanto el sacerdote, que era el que llevaba la palabra, el levita era el que hacía la ceremonia en el templo, o sea, el sacrificio, los presentes, el perfume, la música, los cánticos, así, y una vestidura especial. Ninguno de ellos se podía presentar allí a rendirle el culto, ¿no? Si no llenaban los requisitos de una buena vestidura y bien bañaditos, ¿verdad? Como dice, se bañarán con agua y jabón, se vestirán las vestiduras señaladas para ejercer dentro del templo el culto a Dios, porque Dios estaría presente en ese entonces. Ese es lo del principio que Dios le estableció a Moisés. Claro, en la época de que estaba el Señor Jesucristo, ya esto había cambiado, porque se había convertido en un desorden, ¿verdad? Ya se había corrompido. Ya el Señor no se aparecía como se aparecía o se demostraba en la antigüedad, como el Shekinah. Bien, porque allá vimos en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel que Dios se fue y lo quejó por el exceso de pecado de ese pueblo. Claro, Dios les dijo todavía, como dice, yo les dejaré todavía un santuario para que me rindan adoración y alabanza, ¿verdad? Pero no en la forma como lo vio Moisés, no en la forma como lo vio David y Salomón, aunque David no vio ese privilegio, ¿no?, de ver el Shekinah cuando Salomón inaugura, después de 7 años de construcción del templo, dice que el templo se llenó de la gloria de Dios. Ya David había muerto hacía 8 años, y entonces aquella gloria no la vio David. Entonces, si no Salomón, y tampoco estos que están aquí, que están hablando al Señor Jesucristo, este sacerdote y este levita, tampoco desconocían eso. Y los mismos apóstoles que acompañaban al Señor Jesucristo y todos esos creyentes, tampoco
esa gloria no la vieron. Por eso era que el Señor Jesucristo le dijo una vez a uno de esos incrédulos, que me parece que era Felipe, ¿no? Porque entre los apóstoles había personas que estaban constantemente oyendo la palabra de Dios, pero siempre había unos incrédulos de ellos. Tomás. ¿Ah? Tomás. Bueno, Tomás fue uno de ellos, pero había uno todavía hasta que le faltó respeto y fue un reverente con el Señor. Porque el Señor estaba hablando del Padre y del Padre y del Padre. Yo he bajado del Padre, yo hablo siempre las palabras de mi Padre, lo que mi Padre quiere yo siempre lo hago y yo no hago nada si el Padre no me lo indica. Y parece que eso le molestó a Felipe. Y llegó el momento que Felipe le dijo, así como una forma como fastidiado de la palabra. Pasó como allá en la antigüedad, que dice que no, en el desierto, dice que ya la gente le reclamaron a Moisés. Mira, Moisés, lo que nosotros queremos carne, comer carne, porque estamos fastidiados ya de ese maná. El pan que Dios les mandaba todos los días a las 5 de la mañana, una tortilla, dicen que se estaban fastidiados, no sabe que es un alimento. Eso fue un producto hecho por Dios de 4 componentes que lo explica Dios en la palabra. Pues la palabra emaná, para los que no saben, significa qué cosa es eso. ¿Ah? Un pan que Dios le fabricó en las nubes, no del cielo, en las nubes. A las 5 de la mañana yo fabricaba ese pan y mandaba a sus ángeles, envíenle, y le había dado una orden a cada creyente que no y guardara ese pueblo que agarraba una sola. Muchos avaros agarraban más de qué. Más de una y le salía Entonces a las 6 de la tarde, cuando yo la preparaba la cena, aquí yo estaba convertido en gusano por la avaricia. Dios condena en la escritura la avaricia. Para los que tienen dinero aquí, no sean pichinos. Entonces, claro, se fastidiaron de ese maná. Ese maná, ¿cuál era el propósito? De alimentarlos, porque ellos pasaron 40 años en el desierto dando vueltas. Otra cosa más importante, eso era un desintoxicador que ellos venían con la sangre contagiada, hermano, porque ellos se mezclaron en Egipto, y ella era esclavo en Egipto por 430 años, y ellos no comían lo que ellos querían, sino la comida que el faraón muchas enfermedades. Entonces el faraón le decía, tienen que comer puercos sancochados. Eso era lo que tenían que comer, puercos sancochados o culebra frita. ¿Entiendes? Eso ellos no podían comer pero, porque eran esclavos de faraón. Claro, esa gente salieron cuando Dios los rescata, después de 430 años, intoxicados, enfermos. ¿Bien? Es por ello que ustedes ven en el libro de Levítico que Dios les mandó una dieta especial. Como ellos eran hermanos y primos, ¿qué pasa cuando se mezclan los hermanos y los primos en matrimonio? Problemas genéticos. Hay incapacidad mental de todo. Entonces Dios eso no lo permitía. Entonces la única forma es que yo les mando una dieta. Y esa dieta ustedes la tienen que aplicar. No coman puerco, no coman esto, no coman aquello, no coman conejos, no coman esto, todo aquello, sino animales limpios. puro. Más el maná. Más, como le dije el otro día, agua pura, que cuando tenían necesidad había una piedra que la llevaban los levitas, amigos y hermanos de los sacerdotes. Llevaban una piedra. Y cuando llegaban a algún lugar, ¿verdad? Entonces llegaba Dios, bueno, hoy se colocan en cierto lugar que yo, bueno, te voy a dar agua, pues. Aquella piedra la colocaban en una posición y de ahí emanaba agua en abundancia para un pueblo de más de 4 millones y sin meter los animales, hermano. ¿No? Sin meter los animales. Imagínense usted los milagros de Dios. ¿Ah? Y aquella agua era agua pura, saludable, ¿verdad? Alimenticia, y les purificaba y les fue limpiando en 40 años la sangre que ellos traían de Egipto contaminada, hermano. Porque
Ellos eran 12 tribus y Dios le había dicho, no te mezclarás con la gente extranjera y con aquella gente porque lo que comen son cosas que a mí no me gustan, cosas prohibidas. Entonces, para que ellos se mezclaran como 12 tribus, primos con primos, hermanos con hermanos, entonces Dios les dio permiso a ese pueblo. También así para los hermanos nuevos, que siempre no escudriñan mucho, que fue lo que quise decir la semana pasada, para los que no leen mucho, y les preguntan únicamente hoy, bueno, al principio Dios mandó a Moisés que le hiciera un censo. Y el censo arrojó tantos individuos por tribu. Pero al terminar los 40 años, para entrar a conquistar la tierra prometida, ya Moisés Dios se volvió, vente, sube, tío, tú te vas conmigo. Y le pasó el mando a Josué. Y Josué entonces recibe de Moisés la cuantía de la población. Y dice que había jóvenes de 18 años que sostenían escudo y sacaban espada, diestro en todas las artes de guerra, porque ellos iban a conquistar una tierra prometida, usurpada por los cananeos, que eran 7 tribus salvajes y vulgares, llenos de inmundicia y de diablos. Y Dios le dijo, yo los voy a expulsar, pero yo los voy a exterminar, y no me perdonará ni a un niño, ni a un viejito como yo, ni a una mujer, ni a nadie, me los matarás a todos. Ahora, ¿quién le va a decir a Dios, y por qué haces eso? ¿Es que Dios es asesino? No. ¿Es que Dios limpia la tierra? ¿Bien? Porque yo le he dicho siempre que este mundo está gobernado por quién. Por Satanás. Por el rey de las tinieblas, y él tiene millones y millones de ángeles saboteando siempre el ser humano en todo lugar. Entonces, cuando Josué ve aquello, 600, solamente 600, ustedes lo pueden leer allí en el libro de Números, 619,000 soldados jóvenes de 18 años para arriba que sacaban espadas y sostenían escudos diestros en la guerra. Ese era el ejército que Josué llevaba para enfrentar a todos esos 7 tribus cananeos. Todo esto se lo estoy explicando para que vean el origen de que Dios, que es tan misericordioso con su pueblo, que le mandó unas leyes que había que cumplirlas, y entre ellos Dios agarró una tribu especial, que es la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví estaba dividida en 2 tipos de servicios, los sacerdotes y los levitas. Los levitas tocaban únicamente los instrumentos, es decir, los hijos de Moisés y Aarón, los sagrados, que Dios los santificó. Los sacerdotes leían el rollo, la palabra de Dios, y la explicaban los días sábados. Entonces cada quien tenía un ministerio, ¿verdad? Y a cada tribu de las 12 tribus, a cada sábado, un principal de ellos le tocaba un día sábado, porque Dios no hacía diferencia para que se preparara todo el mundo. Pero la mayor explicación la tenían los sacerdotes escogidos de la tribu de Leví. La prioridad la tenían ellos. Entonces, con todo esto es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que esta gente bajan muy bien vestidos, después que adoraron a Dios y cantaron allá arriba en el templo, venían bajando, ¿verdad? Y vieron, como dice aquí, ¿sí? Vamos a empezar por la pregunta que le dije la semana pasada. Las 3 preguntas. Aquí dice, y respondiendo, dijo, porque le dice, maestro, ¿qué cosa posee la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dio, y respondiendo le preguntó, y él dice, y dijo, amarás al Señor tu Dios y de todo tu corazón. Esa fue la primera pregunta que yo le dije la semana pasada, que vamos a leer hoy. La segunda es, la primera es, amarás al Señor tu Dios, y la segunda es, de todo tu corazón, y la tercera es, a tu prójimo Como a ti mismo. Ahora, hermano, ¿cómo puede una persona que nunca ha oído de Dios y que nunca se ha entendido con Dios, ¿verdad?
y que no ha recibido en su corazón al Señor como su Salvador personal. ¿Cómo puede esa persona amar a Dios? Como lo que dijo Daniel esta mañana, esta persona. ¿Ah? ¿Cómo puede una persona? No puede, porque No puede decir. ¿Ah? no puede dar lo que no tiene. Si no tiene amor, no puede amor. Entonces, ¿quiénes son las personas entonces que dicen, amarás al Señor tu Dios? La primera pregunta. ¿Quién puede amar a Dios? Hay otro caso de otro hombre, un noble y rico, dice que vino al Señor corriendo. Maestro bueno, ¿qué cosa haré para poseer la vida eterna? Algo parecido, ¿verdad? Y él le dijo, bueno, ¿y por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Y en esto debemos nosotros los cristianos, verdaderos cristianos convertidos al Señor, ser buenos con nuestros prójimos. Así como el Señor aquí nos enseñó que si nosotros una vez oímos el Evangelio, nos convertimos al Evangelio, entendimos que el Evangelio es poder de Dios y transformó nuestra vida, entendimos que la sangre de Jesucristo nos limpió y nos limpia de todo pecado. Entendimos, como dice el cántaro de Efesios, que desde que creímos fuimos sellados con entonces, como dice la primera de Juan, entonces nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces nosotros sí tenemos el deber, como fuimos comprados por precio de sangre, amar al Señor sobre todas las cosas, como dicen los 10 mandamientos, ¿verdad? Amarás pues a Jehová tu Dios de todo, allá lo dice clarito, sobre todas las cosas. Más adelante agregó esto, que dice aquí, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Con todo tu entendimiento. Ahora, claro, con todo el entendimiento, porque si no entendemos, la mente significa que tú tienes que entender algo. Por eso es que debemos evangelizar al prójimo con un entendimiento y que aquella persona entienda que eso no solamente yo tengo entendimiento, pero asimila lo que Dios te está hablando. Entonces, aquí dice el Señor, pero ¿a quién se lo está diciendo él? Amarás al Señor, tu Dios. ¿Ah? Ahora viene la segunda parte. De todo, busquen en Mateo capítulo 15, versículo 19, que el año pasado yo se lo repetí. Y si alguien lo consigue, me lo lee en voz alta. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Siete palabras. No, hasta ahí sí, gracias. ¿Verdad? Eso es lo que producimos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que sale de nuestros corazones. Ahora, una persona que no es salva tiene esto en su corazón. Claro. Una persona que no es convertida, que no se ha arrepentido, que no ha oído el Evangelio, sabe que Dios es amor, que Dios es justo, ¿verdad? Y que si se arrepiente, sabe que para eso vino el Señor Cristo, para derramar su sangre. No hay otra cosa que nos limpie. Como dice Isaías, ¿verdad? Que de la mollera, de la cabeza hasta la planta del pie, nosotros los humanos somos. Y si vuestros pecados fueren como la grana, y si fueran rojos como el carmesí, Como la nieve será blanca. entonces el Señor Jesucristo ahí nos habla claro. Ninguna persona se puede justificar así delante de Dios como trató de justificarse y de sacerdote y intérprete de la ley, como tentando al Señor, pero le dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? No sabía él que la ley en capítulo 6, aquí tienes el contexto, capítulo 6 del Deuteronomio lo explica clarito, esto que estoy citando. Y además de eso, el capítulo 19 también del mismo libro de
Deuteronomio lo explica clarito, ¿verdad? Él como sacerdote intérprete tenía que saber. Entonces, ¿por qué él trata de justificarse? Porque él no creía en el Señor Jesucristo. Y dice que entró al Señor Jesucristo tratando que el Señor Jesucristo como lo veían, no como Saúl. ¿Verdad? Ellos leían a Reyes que Saúl, cuando le dijeron al primer rey de Israel, que era un tremendo hombre de casi 1,90 m, catativo, hermoso, verde, corpulento, y todo el mundo le cantaba y guardaba y lo reverenciaban y lo hicieron rey de Israel, montado en una mula blanca. Así creían ellos que era que se tenía que presentar el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo se presentó, como dice el libro de Isaías, sin atractivo para que le leemos, ¿verdad? Él vino con aquella humildad, con aquella sencillez. Lo primerito que él hizo fue buscar a los prostitutas, a los indigentes, a los leprosos, a los desposeídos, a los despreciados, a los que todo lo que se llama la podredumbre de la sociedad, como sucede hoy en día hasta ahora, ¿verdad? A eso vino Dios, el creador del cielo y la tierra, como dice allá en Colosenses capítulo 1. Por él fueron todas las cosas creadas y hechas, ¿verdad? Y nada de lo que es hecho sin él fue hecho. Entonces él es el creador de todo lo que está en el cielo y de todo lo que está en la tierra y de nosotros. Pero claro, como nosotros nos desviamos, dice la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Dios le hizo al hombre un solo camino, pero los hombres hicieron mucho. Y allí en Mateo 7:14 dice, hay uno de esos caminos, uno conduce a la vida eterna, pero el otro nos conduce a los seres humanos a la perdición. Gracias a los que somos salvos, vamos seguros a la vida eterna. Ahora fíjense, esta persona, este hombre, este sacerdote, ¿se para el tiempo? Sí, ya son dos. Bueno, compartimos los dos. Entonces, fíjense, aquí hay, esta es la segunda pregunta, ¿no? Si del corazón sale de las cosas, ¿cómo puede una persona que no conoce lo que se haya entendido con Dios, como el caso de Nicodemo en el capítulo 6, el Señor Jesucristo que no, maestro, bueno, no sabemos qué hace, venido de Dios? Y entonces ahí entra una conversación de un maestro por excelencia como era Nicodemo de Israel con el Señor Jesucristo. Apelado que no lo viera porque estaba hablando con aquel hombre listo, con aquel carpintero, no sabe que era el Dios en persona, en esa apariencia, en ese cuerpo, ¿verdad? Y ahí hablando y hablando y hablando hasta que el Señor Jesucristo le dice a él, mira Nicodemo, al menos que el hombre no nazca de nuevo, no puede ver ni entrar al reino de Dios o de los cielos. Bien, al menos. Entonces resulta que por un corazón contaminado, un corazón blasfemo, un corazón adúltero, un corazón que robe, un corazón que fornique, como dice allí en eso de Mateo, un corazón que no ama a Dios, porque lo que sale de él es maldad, asesinato. Entonces, ¿qué pasa? No puede amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, solamente los que somos hijos de Dios y somos lavados en su sangre, podemos entonces amar al Señor por sobre todas las cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Que tendremos ese corazón, como dice la Escritura. Dame, hijo mío, tu corazón de piedra para convertirlo en qué? En un corazón de carne, es decir, hacerlo flexible, ¿verdad? Un corazón
somos. Y nos arrepentimos y fuimos limpios en la sangre del Señor Jesucristo. Eso entonces, hermano, nos obliga a nosotros como nuevas criaturas, como nuevos creyentes, ¿verdad? Por el poder de Dios, ¿verdad? Cuando si tenemos una familia grande, si yo por lo menos fui el primero que creí en mi casa, y mi esposa y mis hijos no son, yo tengo el deber entonces de amar a mi esposa que no es creyente, que es mi prójimo, a mis hijos que no son creyentes, que son mi prójimo, ¿verdad? A mis primos, ¿verdad? A mis abuelos, ¿verdad? A mis padrinos, a mi vecino, esos son mis prójimos. Y si yo no lo amo, entonces no estoy amando a Dios, porque Juan lo dice allá en la segunda y tercera carta de Juan apostólica, dice, si tú no amas a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo amarás a Dios a quien no has visto? Entonces Dios aquí nos está dando a entender a nosotros que si nosotros recibimos ese regalo de Dios, una nueva criatura, una salvación, nuestra alma ahora ve, ahora oye, habla y tiene las manos extendidas y camina. Esto se lo preguntó un soldado creyente aún veterano de la Segunda Guerra Mundial, y estaba en baño de los dos brazos y de las dos piernas en la silla de ruedas, y le preguntó que si él sentía como creyente, no lo interrogó a ese inválido, ¿tú sientes que tú tienes algo más, además de esos brazos mochos? Ese es un buen cristiano que interrogó bien a Timoteo, ¿no? Entonces, tú sientes que además de esos brazos que los perdiste en la guerra y esas piernas, tú sientes algo. Yo siento que todavía tengo las manos completas. Yo siento que tengo todavía las piernas completas. ¿Qué es eso, hermano? Fe. No, Fe. sí, pero ¿qué es amor? ¿Ah? No, tampoco. ¿Qué es eso? ¿Ah? Lo están cargando bien la pregunta, ¿eh? Entonces le dice, no, yo siento que tengo las manos, es un modo, pero él sentía que tenía las manos. Y también tenía las piernas mutiladas. Ajá, y entonces sentía que las tenía todavía. ¿Qué es eso? Confianza. No, esa es como la sensación que te queda de... No, hermano, la sensación que nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, y el alma es una persona. No, el alma no es mocha, hermano. Si a mí me quitan un brazo, el alma también le van a quitar un brazo. No. Si a mí me quitan entonces la mitad del cuerpo, me ponen un aparato, un robot, entonces claro, el alma sigue siendo. El alma completa. El alma es el espíritu, hermano. ¿Verdad? Y Dios ha hecho todo perfecto. Es por eso que Dios, como le veíamos en otra parte, en la enseñanza Dios nos maldijo, el polvo eres y polvo te convertirás. Pero el alma, ¿a dónde va? Como dice Salomón. Al lugar que tú te escobas. O al infierno o al cielo. Entonces, como creyentes, hermano, tenemos el alma en un formato como Dios la creó. Bien, lo único que estábamos muertos en nuestros delitos Y pecado. Estábamos ciegos, estábamos solos, estábamos mudos, estábamos paralíticos, etcétera, etcétera. Pero vino el poder de Cristo y nos transformó en el hombre que está dentro. Él fue hablando. El cuerpo es el trabajo directamente que sostiene esa alma. Por eso que allá en segunda Tesalonicenses 5, 25, ¿qué dice? Os ruego que os mantengáis en espíritu, en alma y cuerpo, en santificación y honor. Entonces el creyente se mantiene como un trilogía, como una trilogía. Nosotros somos un trípode, somos una trilogía, hermano. Mira, asesino no era para el que mata, sino que le hace daño al prójimo. Bueno, es que tú sabes que el Señor Jesucristo calificó de asesino primero a Satán. Bien, y Satán era el asesino porque mató a mucha gente allá, a muchos ángeles que estaban aprendiendo en sus hábitats y en su escuela y estaban aprendiendo, pero él lo arrastró. Y prácticamente él todo le destrochó, le privó a esos ángeles que desarrollaran sus conocimientos que Dios les puso en X allá, eso lo sabemos cuando fuimos allá, pero Satanás sí se iba desarrollando. Y después
demonio, que en latín significa mente superiores, pero malas. Mentes superiores, pero malas. Demonio. No te olvides, cuando vayas manejando, dale siempre un algoritmo como Dios no es pobre. Y ahora que vas a comer 40 Bueno, entonces, hermano, nosotros, si tenemos entonces, si amamos al Señor de todo corazón, tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿no? Y puede enseñarse que el Señor Jesucristo le dio a este sacerdote y a este levita. Entonces, Señor, a nosotros, para que entendamos la iglesia y los creyentes, y nos imponemos siempre en esta parábola del buen samaritano, que fíjense lo que dice el hombre, entonces, tratando de justificarse, le dice al Señor Jesucristo, y entonces, ¿quiénes son mis prójimos? ¿Acaso que él no lo sabía? Él lo sabía. Lo que pasa es que le daba como repugnância decir que los vivientes eran sus prójimos. ¿Saben que los sacerdotes no saludaban a los pobres, ni a los que tenían las manos sucias, ni a los que vestían feos? Más bien los botaban y no permitían que entraran en el templo. Es por eso que vemos 2 veces que el Señor agarró un látigo y ¿qué hizo? Tanto empezando su ministerio y terminando su ministerio. 2 veces agarró un látigo. Y porque en casa se la llevaba a casa de oración. Y ustedes la han hecho pruebas de valor. Por lo tanto, la última vez digo, esta casa de hoy será dejada desierta. Ya Dios no volvió más a ella hasta el día de hoy. O sea, los 40 años después que muere el Señor Jesucristo, el templo fue destruido. Y Dios no se les apareció a los judíos, y los judíos están diseminados, dispersos por el mundo entero, por el castigo de haber despreciado al Señor Jesucristo. Hermano, una pregunta y perdón que te interrumpa. No hay Englobando todo lo que usted dijo, comprendemos que el Señor nos amó primero a nosotros, para después nosotros poder amar al Señor. Entonces, ¿por qué el cristiano te dice, te perdono, pero no se me olvida? Lo acaba de leer la hermana Bruce. Lo acaba de leer la hermana Bruce ahí en Mateo 15, 19. El corazón sabe con malos pensamientos. Exacto. ¿Verdad? Somos El carne. corazón no sabe todo eso, hermano. Pero un corazón más todavía, dice, aún siendo nosotros, hermanos, creyentes, tenemos que con el poder del Espíritu Santo controlar los malos deseos que salen del corazón. Una persona que tomaba caña bastante y fumaba, cuando pasa por una cigarrería o una venta de licor y de una persona con un cacique eso, o una botella de anique esa que dice la gente se tomaba antiguamente cuando no era creyente, ¿no? ¿Qué siente la persona convertida en ese momento? Que ve a otro que no es creyente en la puerta de esos bares. Dolor no, No, que yo no estoy ahí. Simón, no, porque yo no estoy ahí. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Tenía agua en la boca. Es como decía Simón Díaz. Bueno, entonces, hermano, Yo fui fumador, yo fui bebedor, y yo le pongo el licor y le pongo el cigarrillo. Yo veo a otro fumando y me da repulsión. Entonces no puede ser una atracción de juego. pero el domingo pasado yo leí, lo que pasa es que no hay tiempo ahorita porque se lo va, pero el domingo pasado yo leí un versículo de tiempo de 13 que a lo antiguo. Mira, esos malos deseos, esas 7 palabras que le dijo siempre están vivas en nosotros, ¿verdad? Pero dice ya Santiago, con el poder del Espíritu Santo, controlen, hermanos, como el caballo, ¿cómo se controla? Tú que jugaste bastante caballo en el pueblo. ¿Verdad? Si no le vuelves a al caballo, se va. Puede llegar a China si tú no
nos limpió con su sangre preciosa, y el que no lo ha hecho tiene la oportunidad. Pero lo bueno de esto es que aún todavía este cuerpo, este viejo cuerpo, la nueva criatura está dentro de una nueva criatura. Claro. Yo le digo a un hermano recién convertido, hermano, véanse siempre el capítulo 3 y 4 de Efesios, porque ahí habla Dios de las dos criaturas, la vieja criatura que está viciada con su deseo y siempre quiere hacer lo malo, pero la nueva criatura siempre quiere hacer lo bueno. Entonces nosotros no podemos despreciar, como dice la tercera pregunta aquí, a nuestro prójimo, sea negro, sea blanco, sea pobre, sea indigente, sea mudo. No podemos, siempre como dice Santiago, si hay una persona indigente de golpe, ¡esa fuera de aquí! ¡Epa! Y agarra un spray echándole para que espantar los mosquitos que están detrás. No, hermano, dice Santiago que lo recibamos con afecto, cariño y llevándose a Dios, porque muchas veces Dios, dime. ¿Puedo leer algo aquí en el Romanos 15? Léalo, joven. Voy a leer algo en Romanos 15, Léalo, porque joven. está de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que no bendiga su palabra. Acorde con lo que estamos hablando. Si nosotros no practicamos como buenos creyentes, porque eso es lo que estamos tratando de aquí nosotros, que nos practiquemos la palabra de Dios, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que dentro de la congregación habemos hermanos verdaderos convertidos, Señor, pero siempre hay personas que no son convertidos al Señor. Y segundo, hay hermanos convertidos al Señor, pero viven más, ahí está en ese capítulo, viven más para la carne, para Son el más mundo, carnales. que para Dios. Claro. Entonces, ahí es donde viene siempre el cuidado, los pleitos, como dice Santiago, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? De vuestra incontinencia. Eso es lo que significa eso, ¿verdad? Mira, un ejemplo, un par de esposos con una familia grande, que no se entiendan y que estén en comunión, y que son salvos, sus hijos son salvos, y que viven peleándose como perro y gato. Hermano, ahí se necesita que entre el Espíritu Santo a reprender a algunos de los dos. Claro. Empezando porque hay que tomar en cuenta que en el hogar la señora de la casa, hay que respetarla porque es la señora de la casa, es la mamá de los hijos, es la que mantiene ese hogar. El hombre que es la cabeza de ese hogar debe de dar este ejemplo a ese esposo y a esos hijos con toda amabilidad, con toda sencillez, con toda unanimidad escrituritaria, como el Señor Jesucristo se comportó en medio de este pueblo, que cuando lo veían y lo insultaban, le decían de todo, él más bien lanzaba que bendiciones sobre todo, y aún al final muere por todos nosotros. Entonces, como él lo dice en una palabra, este es el verdadero amor que debe existir entre dos amigos, que uno a la hora de un sacrificio, uno ponga la vida del otro. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa en los matrimonios? Si en mi casa yo soy el violento y mi esposa es la piadosa, pero mi esposa me enseña a mí, yo tengo que corregir, es verdad, porque ella me va a pelar, mira, tú no estás haciendo conforme lo dice la palabra. Sí, es verdad, estoy fallando en esto. Sí, es verdad, discúlpame, mi amor. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida de nosotros, como es breve aquí en este mundo, Dios nos manda que nos mantengamos en santidad y honor. Allá lo dice el capítulo 12 de Romanos. Os ruego por la misericordia
Y entonces si uno presenta este cuerpo, significa un hogar, porque uno debe santificar todos los días su hogar, ¿verdad? Que el padre, el hijo, la esposa, todo haya una armonía, hermano. Es cierto, si tenemos más carácter, pero el Señor dice, mira, como decía una palabra ahí en Colosenses, amortigua, mira, controla esa violencia, porque ya tú no tomas ron como lo tomabas antes, ya tú no fumas, ya tú no tomas marihuana, ya tú no eres violento, ya tú no eres aquel matón, ahora tú eres, según el Corintios capítulo 5, 21, una nueva criatura. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura, es ahora una nueva criatura. ¿Cómo se pone una nueva criatura en los brazos de la mamá? Tierno, ¿verdad? Y hace gracia, y uno lo ama y lo quiere, y le da comida y lo baja y lo viste, y todas esas cosas así. Y ese niño va creciendo con afecto y cariño y amor, y así va. Cuando eso es natural, todos los padres que lo hemos practicado aquí. Y cuando llegan a la edad de 15, 20 años, los niños siguen respetándonos, amándonos a nosotros. Hay hijos que nunca abandonan el hogar de los padres porque se enamoran de los padres. ¿Verdad? Nunca tienen abandonado. Hoy en día pasa eso, ¿no? La casa de mi mamá y papá. Y si se casan, viven más metidos en la casa de papá y mamá que fuera de su hogar. ¿Por qué? Porque en la niñez recibieron afecto y cariño. Y eso está sembrado allí. Entonces, un matrimonio, un verdadero matrimonio del Señor, que está en esta congregación, debe de corregir. Es que yo tengo más carácter, bueno, controlado. Mira, léete las 17 palabras que están allí en Gálatas 5. Las 17 palabras que están en Gálatas 5, hermanos, son para la iglesia, también para el convento, pero son para nosotros. Y si no la practicamos, esas 17 palabras, estamos, disculpe la expresión como hacía Agustín Laje, escupiendo por el perón. Porque dicen que Agustín Laje no es músico y entonces tenía un problema de glándula y cada momento tenía que él tenía un perón de verdad y le tenía un perón al lado del piano y tenía que estar escupiendo. Entonces yo te digo, hermano, hay cosas que no se le vienen. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que el creyente, ¿verdad? Como lo dice el Señor aquí, ¿cómo voy yo a amar entonces a tener comunión con mi hermano? Vengo aquí los domingos con mi hermano. Si yo sé que toda la semana me pasé peleando, comerí y con Eso no puede ser. Y vengo aquí, ay, me pago con unos artistas. Ay, Señor, qué maravilloso, Señor. El Señor dice, tú tienes un corazón peludo. Límpiate el corazón, límpiate. Ayer estábamos orando los 9 hermanos que estábamos llorando y pedimos, ¿verdad? Y pedimos disculpas. Y yo le dije a los hermanos, a mí no se nos estaba recién. Todos tenemos que salir. Para venir dignamente, como dice la 1 Corintios capítulo 8, para tomar así de aquel pan y beber de aquellas copas dignamente y para recibir las bendiciones. Porque si no, uno come juicio. Juicio y condenación. Dice el apóstol Pablo, y por no practicar estas cosas, dice, muchos están muertos, otros están enfermos. Ahí nos dice clarito el apóstol Pablo, por no practicar eso que es el 1 Corintios capítulo 11, antes de tomar la cena del Señor. Muchos están muertos, creyentes, ¿no? Y otros están en cama. Y Santiago dice, y a esos que están en cama, con alguna enfermedad, dice Santiago, si tú sabes cuál es el proceder y el motivo de esa enfermedad de esa persona, dice el hermano, mira, no ores por él. Ahí lo manda el Espíritu Santo. ¿Has leído usted? Si algún hermano no practica eso que dice 1 Corintios capítulo 11, y el Señor lo coloca en una cama, dice Santiago, y si nos llaman a los ancianos, llaman a los Dios Felipe y a los niños. Así vamos a hablar. ¿Qué dice? Cuando uno ve la cosa y uno es judío y uno va, ¿y qué pasó? No podemos orar por eso. Porque hay oración, hermano, hay pecados, hermano, que cometemos los creyentes en la vida. Y muchas veces yo dice luego para castigo del pueblo. 1 Corintios capítulo 5. Sí, es verdad. Es el castigo del pueblo, no del alma. No se equivoque.
castigo del pueblo. Por eso es que hay personas en el pueblo de Dios que nunca en alguna enfermedad han sido sanadas, porque persisten en pecar, pero no confiesan, oh Señor, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, como lo vemos aquí en el versículo 34, hermano. Vamos a ganarnos 5 minutos. ¿Cómo dice el versículo 34? No, el 33. Mas un samaritano que transitaba durmiendo cerca de él, viéndole, lo he movido misericordia. Ese es el significado que nosotros tenemos. Así como el Señor ha sido. ¿Qué significa ser movido misericordia? Estar presto siempre a ayudar al prójimo, estar presto siempre a ser humilde, sencillo y a dar todo lo que uno puede dar para uno al otro. Fíjate, fue movido a misericordia. Misericordia, aquí el Señor Jesucristo en esta palabra. Movido, dice movido a misericordia. Movido a misericordia. Ahora bien, motivado, pues, da el paso, presto, está presto. Pero ser misericordia, ser compasivo. Ser compasivo con pasividad, donde aquel hermano lo ayude con topería, 4 piedras en la mano. bandido y no sé qué. Pero cuando nosotros misericordioso, porque ten cuidado, porque a ti te puede pasar lo mismo, pero uno tiene que llegar con mucho temor, mucho cuidado, ¿verdad? Aquel hermano caído, ¿verdad? Aquel hermano maltratado, con la cárcel, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Entonces uno, vamos a vivir misericordia, compasión, como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, viendo el día que se murió y lo sentenciaron a esa mañana temprano, él viendo aquella multitud, crucifícale, él se conmovió de aquella gente. Y no solamente de aquella gente, sino de todo el mundo. Él tuvo misericordia y él aceptó el saldo de Pilato con paciencia. ¿Verdad? Y ahí, porque ya lo había realizado en el Getsemaní, y el Padre y el Espíritu se han puesto los dos. Y cuando lo acusaban y decían de todo, y le cayeron golpes y golpes. ¿A quién de nosotros le ponen dando golpes y golpes no se le quiere? O sale corriendo, o está la policía, y se lo tiene pues. Pero yo he visto mujeres cayendo de carterazo a la gloria, a tratar de onda. Ay, bien, tú debes decir picar a la mujer. He visto mujeres que se quitan los tapones y han dado tamponazos a malandros que le han tratado de quitar la cara. Ese siempre es el instinto de nosotros de defendernos de cualquier cosa negativa. Pero el Señor Jesucristo no. Fue conmovido a misericordia. Abrió su boca para el pasto, se hace el pasto como ya lo afuera. Y que él que tiene un arrote ahí en la cuestión, de cuando no es más, que es capaz, por eso no me tomando. Solo Daniel. Solo Daniel. Y que cuando llegó al templo y que se puso bravo y que tuvo la mesa y la cuestión, o sea, seguía de eso. Gracias a Dios que Simón no tiene un valor.